Estimados estudiantes, sean todos bienvenidos a una nueva entrega del curso de Cálculo Integral de la Universidad del Desarrollo. En esta oportunidad hablaremos de series numéricas, criterios de la integral. En principio, recordemos el criterio de integral, que en realidad corresponde al teorema de Cauchy. Si una función f es continua y toma valores positivos en x mayor o igual a 1, con x un número real, entonces la serie f de 1 más f de 2 más f de n, que se traduce como la suma desde n igual a 1 y hasta el infinito de f de n, converge si la integral impropia entre 1 y el infinito de f de x converge, y diverge si la integral entre 1 y el infinito de f de x diverge. Es de considerar que estas integrales son integrales de primera especie, y en general lo que demuestra el teorema es que el comportamiento de la integral impropia de primera especie determina automáticamente el comportamiento de la serie. Hay varias situaciones que acotar. La primera es la serie comienza en 1. Bueno, podría comenzar en realidad en cualquier número natural, y eso se traduce a que la integral impropia comenzaría desde ese mismo número natural. Por lo tanto, n igual 1 es una referencia. La otra cosa tiene que ver con el hecho de establecer una hipótesis adicional. Me explico. Si f es una función creciente en el intervalo 1 infinito, entonces se puede garantizar que la integral entre 1 y el infinito de f siempre diverge. Por lo tanto, la hipótesis adicional corresponde con demostrar adicionalmente que f es una función decreciente en el intervalo abierto 1 infinito. Recuerden que cada vez que van a dar un intervalo de crecimiento o de decrecimiento, ese intervalo debe ser abierto, ya que en un punto ni se crece ni se decrece. Desde ese punto de vista, entonces, para poder usar el teorema de Cauchy o criterio de la integral, se deben cumplir tres hipótesis previas. La primera corresponde con el hecho de que f sea una función que pertenece al conjunto de las funciones continuas en el intervalo 1 infinito o, en su defecto, desde donde comience la serie. La segunda corresponde con el hecho de que la función tome valores positivos para todo x que pertenezca al intervalo en el cual ella es continua. Y la tercera correspondería, en este caso, a que la función sea también decreciente en dicho intervalo. Debemos considerar que alguna de estas tres posibilidades, o las tres, ¿sí?, o dos de ellas, pueden cumplirse, pero no desde 1, sino desde más adelante. Por tanto, lo que haríamos en consideración es observar que se cumplan las tres a partir de un momento, y eso indicaría entonces que la cola de la serie sería convergente o divergente. Y si la cola de la serie converge o diverge, entonces eso, como consecuencia natural del teorema de comparación de colas, nos diría que la serie original converge o diverge según corresponda. Veamos entonces nuestro primer problema. Para ello, determine si la serie desde n igual 2 y hasta el infinito del logaritmo natural de n a la menos 2 sobre n converge o diverge. Observen que esta serie comienza en n igual 2, y eso en consecuencia, ya que si n fuese 1, esta serie no estaría definida para el primer término, ya que esto es lo mismo que escribir 1 sobre el logaritmo natural al cuadrado. Entonces, para ello, definamos a nuestra función f, es decir, sea f de x igual a 1 sobre n por el logaritmo natural de n al cuadrado, perdón, 1 sobre x por el logaritmo natural de x al cuadrado, esto ocurriendo para todo x mayor o igual a 2 y x ahora un número real. Es decir, es realmente importante que se especifique en qué conjunto de números está variando nuestra variable, de tal manera de poder pasar de una función discreta, que es trabajar sobre los naturales, a una función continua. Entonces, ¿cuál es el primer paso que se debe satisfacer dentro del criterio de la integral o teorema de Cauchy? El primer paso es determinar si la función es continua o no. Entonces, bueno, f es claramente
continua en el intervalo 2 infinito, ya que x es distinto de 0 y x es distinto de 1, que son los dos valores en los cuales se anula el denominador. ¿Cuál sería el segundo paso? El segundo paso corresponde con observar si la función en efecto toma valores positivos para todo x mayor o igual que 2. Pero f de x es mayor estricto que 0, ya que x es mayor que 0, o en su defecto podríamos colocar que x es mayor o igual que 2, que es mayor que 0, y el logaritmo natural está al cuadrado. Entonces, en ese caso, no tendríamos ningún problema. Es decir, el cambio de signo posible de esta función se da cuando x cambie de signo, pero x no puede cambiar de signo porque de entrada es mayor o igual a 2. ¿Cuál sería el paso 3? El paso 3 sería demostrar que en efecto esa función es decreciente, porque si ella fuese creciente, entonces automáticamente esa serie sería divergente. Es decir, que la función sea decreciente no es garantía de que la integral converja, pero sí es una condición necesaria. Entonces, ¿cómo podríamos demostrar que esa función es decreciente? Sencillo. En principio es una constante sobre un factor que crece en la medida que x es más grande. Pero podríamos terminar de corroborar la situación considerando la derivada. Si observamos la derivada de esta función, sería la derivada de un cociente. Por tanto, sería la derivada del de arriba, que es 0, por el de abajo sin derivar, menos la derivada del de abajo, pero el de abajo tiene la derivada de un producto. Al derivar x, nos quedaría 1 por el logaritmo natural de x al cuadrado sin derivar, más x sin derivar por la derivada del logaritmo al cuadrado de x. O sea que nos daría 2 por el logaritmo natural multiplicado por la derivada interna, que es 1 entre x. Y eso debe dividirse entre el cuadrado del denominador. Nos daría x cuadrado por el logaritmo natural de x a la 4. Observando rápidamente, las x en el segundo sumando se cancelan y esto nos genera un menos logaritmo natural de x al cuadrado más 2 veces el logaritmo natural de x sobre x cuadrado por el logaritmo natural de x a la 4. Si simplificamos un poco, nos daría menos 2 más logaritmo natural de x sobre x cuadrado por el logaritmo natural de x al cubo. Y esto claramente es negativo, ya que x es mayor o igual a 2, y eso, ¿qué implica? Eso trae como consecuencia que el logaritmo natural de x sea positivo, ¿sí? Y que x también. Pero si la derivada de una función es negativa, entonces la función es claramente decreciente en el intervalo abierto 2 infinito. Al haber cumplido las tres hipótesis, entonces nosotros podemos usar la integral impropia como criterio para determinar el comportamiento de la serie. Entonces, en ese caso, después de haber cumplido las tres hipótesis, consideramos a la integral entre 2 y el infinito de el diferencial de x sobre x por el logaritmo natural de x al cuadrado. Recuerden que esto es una integral impropia de primera especie y por tanto debemos tomar su definición. Esto sería el límite cuando alguna variable, la voy a considerar p, tiende al infinito de la integral entre 2 y p del diferencial de x sobre x por el logaritmo natural de x al cuadrado. Si intentamos dentro de esta integral una sustitución, por ejemplo, u igual logaritmo natural de x, podemos darnos cuenta rápidamente que el diferencial de u sería el diferencial de x sobre x, lo que nos daría en consecuencia que nuestra integral
sería expresada como el límite cuando p tiende al infinito de la integral de el diferencial de u sobre u al cuadrado. Ahora bien, ¿cómo quedan nuestros límites de integración? Entonces, bueno, si x antes tomaba el valor 2, ahora u toma el valor logaritmo natural de 2. Ese es nuestro límite inferior. Y si antes x tomaba el valor p, entonces u ahora toma el valor logaritmo natural de p. Y ese sería nuestro límite superior. Ahora bien, ¿qué función derivada nos da 1 sobre u al cuadrado? Bueno, justamente menos 1 sobre u. Por lo tanto, nuestra integral es lo mismo que el límite cuando se tiende al infinito, menos 1 sobre u, evaluado desde u igual al logaritmo natural de 2 y hasta u igual logaritmo natural de p. Lo que nos daría, en consecuencia, el límite cuando p tiende a infinito, puedo sacar el menos factor común, de 1 sobre logaritmo natural de p menos 1 sobre logaritmo natural de 2. Si p es muy grande, el logaritmo natural tiende al infinito, lo que indica en consecuencia que 1 sobre ese logaritmo natural tiende a 0 y por tanto nuestra integral impropia nos da 1 sobre el logaritmo natural de 2, que es una cantidad finita. ¿Qué indica esto? Esto nos está indicando que la integral entre 2 y el infinito del diferencial sobre x por el logaritmo natural de x al cuadrado converge. En efecto, la integral converge a 1 sobre el logaritmo natural de 2. ¿Qué indica esto? Bueno, si la integral impropia converge, entonces la serie asociada converge. Ahora, ¿puedo decir a cuánto converge? La respuesta es no. Lo único que estamos garantizando es que esa suma pudiese ser calculada. Ahora, ¿cómo se calcula esa suma? No sabemos. ¿Da 1 sobre el logaritmo de 2? No. El hecho de que la integral de un valor específico no dice que ese debe ser el valor de la z. Muy bien. Ahora podemos pasar al problema número 2. Determine si la serie desde n igual a 0 y hasta el infinito de n al cubo por e a la menos n cuadrado converge o diverge. Nuevamente, escogemos a nuestra función f de x como x al cubo y usemos el menos para escribir ese elemento en el denominador. X al cubo sobre a la x cuadrado, y esto ocurriendo para todo x mayor o igual a 0 y pedimos que x sea un número real. Cuando pedimos que x sea un número real, entonces automáticamente estamos pasando de una función discreta a una función continua. En ese sentido, nuevamente, sigamos nuestros pasos. ¿Cuál sería el primer paso? Determinar que f en efecto es una función continua. Bueno, f es una función continua en el intervalo 0 infinito, ya que e a la x cuadrado es distinto de 0 para todo x en R. En particular, lo es para x mayor o igual a 0. Bien, el paso 2, ¿cuál es? Dice, bueno, en este caso debemos observar que la función tome valores positivos, pero f de x es mayor o igual que 0 para todo x mayor o igual que 0 en función de que x es positivo. Y la exponencial también es positiva para todo x en R. Entonces, f de x es mayor o igual que 0 para todo x mayor o igual que 0 de manera evidente. Nuestro paso 3 indica que debo probar que en efecto la función es decreciente en el intervalo 0 abierto infinito. ¿Y eso cómo lo hacemos? Bueno, se puede intuir
que esta función es decreciente en términos de que en el denominador tengo a una exponencial y las exponenciales dominan a los polinomios. Pero, de manera formal, podrías demostrarlo usando nuevamente la derivada. Y esto es la derivada de un cociente. O, en su defecto, también podría usar la derivada, así lo vamos a hacer en este caso, de un producto, entendiendo que x al cubo sobre e a la x cuadrado puede ser escrito como x al cubo por e a la menos x cuadrado. Si uso la regla del producto, nos daría derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primer elemento derivado por la derivada del segundo, pero la derivada del exponencial es ella misma, y a eso lo multiplicamos por la derivada interna usando la regla de la cadena, lo que nos daría menos 2x. Efectuando estos productos podemos sacar e a la menos x cuadrado factor común de 3x cuadrado menos 2 por x a la 4. En su defecto es exactamente lo mismo que e a la menos x cuadrado por x cuadrado factor común de 3 menos 2x cuadrado. ¿Sí? Entonces, esta función, esta derivada es negativa. Bueno, esto es negativo, pero no desde x igual 0. Esto es negativo si y solo si 3 menos 2x cuadrado es negativo. Y esto ocurre si y solo si 2x cuadrado es más grande que 3. Y esto ocurre si y solo si x cuadrado es más grande que 3 medios. Lo que ocurre si y solo si x es mayor, no tiene sentido tomar la parte negativa, si solo si x es mayor que raíz de 3 medios. Pero raíz de 3 medios es un número más grande que 1. Por tanto, podemos decir que f es una función decreciente, pero en el intervalo abierto 2, infinito. En ese sentido, como ella es continua en el 0 infinito, también es continua en el 2 infinito. Como es positiva en el 0 infinito, también es positiva en el 2 infinito. Y ella es decreciente en el 2 infinito. Si tomamos la intersección de los tres pasos, podríamos considerar la integral impropia, pero desde 2. Entonces, en este caso, consideremos la integral desde 2 y hasta el infinito de x al cubo por e a la menos x cuadrado diferencial x, que es una integral impropia de primera especie y por tanto la puedo escribir como el límite cuando p tiende al infinito de la integral entre 2 y p de x al cubo por e a la menos x cuadrado. Ok, ahora bien, si intentamos una sustitución u igual x cuadrado, esto nos daría en consecuencia que el diferencial de u es 2x por el diferencial en x, y nuestra integral ahora nos quedaría expresada como el límite cuando p tiende al infinito de la integral de e a la menos u, ¿sí? Pero el x al cubo puede ser escrito como x cuadrado por x. O sea, que ese x cuadrado nos permite generar una u en este factor y desde el aspecto del diferencial de u podemos ver que el diferencial de u sobre 2 es lo mismo que x por el diferencial de x, que es que está formando esta x con el diferencial. Es decir, que lo que nos está quedando es diferencial de u sobre 2. Ahora, ¿cómo nos quedan los límites de integración? Recordemos que si x valía 2 en la integral anterior, entonces para la sustitución tendríamos 2 al cuadrado, que es 4. Y ese es nuestro límite inferior. Si x antes valía p, para nuestra sustitución, ahora tendría el valor p cuadrado, que sería nuestro límite superior. Bien, ¿qué tenemos ahora? Bueno, esto es lo mismo que tener un medio del límite cuando p
tiende a infinito de la integral entre 2 y p de u por e a la menos u por el diferencial en u. ¿Y esto cómo se integra? Usando integración por partes, lo que nos daría un medio del límite cuando p tiende a infinito de. En el caso de integración por partes, ¿qué haríamos? Bueno, a u es el que voy a integrar, a derivar, y a e a la menos u por du es lo que voy a derivar. Listo así, entonces, u queda igual, y la integral de e a la menos u es justamente menos e a la menos u. Esto evaluado desde u igual 2 y hasta u igual p. Recuerden que es una integral por partes definida. Luego nos quedaría menos, que con el menos de la integral del exponencial nos da más, la integral entre 2, perdón, entre 4 y p cuadrado de justamente e a la menos u. Ahora bien, esto nos daría un medio del límite cuando p tiende al infinito de menos u por e a la menos u, evaluado desde u igual 4 y hasta u igual p cuadrado, menos e a la menos u, evaluado desde u igual 4 y hasta u igual a p cuadrado. Si ahora terminamos usando el teorema fundamental del cálculo, tendremos límite cuando p tiende al infinito de menos p cuadrado sobre e a la menos, perdón, sobre e a la p cuadrado, más 4 sobre e a la 4, menos 1 sobre e a la p cuadrado, más 1 sobre e a la 4. Podemos observar que si p tiende al infinito, 1 sobre e a la p cuadrado tiende a 0. Y lo propio pasa en el primer elemento, que es menos p cuadrado sobre a la p cuadrado, ya que la exponencial manda sobre el polinomio. Lo que nos daría en consecuencia un medio de 4 e a la 4 menos más 1 sobre e a la 4. Bien, 5 medios de 1 sobre e a la 4, que claramente es un número finito. ¿Y eso qué indica? Esto indica que la integral entre 2 y el infinito de x cubo, de x al cubo por e a la menos x cuadrado por el diferencial de x, converge. Pero si esta integral converge, entonces nosotros podemos afirmar que la suma desde n igual 2 y hasta el infinito de n cuadrado, perdón, de n al cubo por e a la menos n cuadrado, también converge. Ahora, ¿esto es justamente el resultado buscado? La respuesta es clara y es no. ¿Y eso por qué? Porque esta serie comienza en 2 y nuestra serie original comienza en 0. Entonces, la serie que comienza en 2, ¿qué representa para nuestra serie original? La cola. En consecuencia, uno puede afirmar que la serie desde n igual 0 y hasta el infinito de n al cubo por e a la menos n cuadrado converge, ya que su cola converge usando el teorema de comparación de colas. Es decir, la diferencia entre que una función satisfaga las tres hipótesis desde el comienzo de la serie o desde algún otro valor es que en realidad lo que se está demostrando
en términos de convergencia o divergencia, corresponde a la cola de la serie y no a la serie propiamente dicha. Bueno, jóvenes, con esto terminamos el video del criterio de la integral.